Estamos. No. Ya. Cuando quieras. Bueno, buenas tardes a Pues, todos, a todas. En el día de la fecha estamos iniciando la defensa del licenciado en Trabajo Social Martín Bruni, correspondiente a la Corte 2018. Su tema de tesis es Trabajo Social en Guardia de Hospitales Generales de Cava, análisis del ejercicio y estrategia profesional en salud mental para la valoración del riesgo cierto e inminente en el periodo 2008-2024. Se encuentra presente su director Gustavo Parra, docente investigador de nuestra casa, y las juradas Ana Valero, licenciada en Antropología de la Universidad Nacional de La Plata, doctoranda en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, docente investigadora universitaria e integrante de la Red Argentina de Antropología y Salud, la magíster Fernanda Mayola, licenciada en Trabajo Social de la Universidad Nacional de Luján, magíster en Ciencias Sociales con mención en Historia de la Universidad de Luján, docente investigadora universitaria y trabajadora social del equipo interdisciplinario de salud mental del Servicio de Emergencia del Hospital General de Agudos Vélez Sarsfield, y el doctor Leandro Luciani Conde, docente investigador de nuestra casa, licenciado en Psicología de la UBA, magíster en Salud Pública de la UBA, doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y miembro también del Centro de Salud Mental Comunitaria de la UNLA. La defensa de la tesis consta de 45 minutos que tiene Martín para poder exponer su diseño, el diseño de su tesis y sus resultados. Y después hacemos un intercambio con las y el jurado para que hagan sus preguntas y comentarios. Él recoge todo ello y al final hace comentarios y responde a lo que le solicitaron. ¿Sí? dale. Bueno, Bueno, mucha suerte. bueno, comenzamos. En principio quiero agradecer a Gustavo por haberme acompañado todo este tiempo, este periodo de aprendizaje, tanto para investigar como con también el análisis de los resultados, y a los jurados por la mirada atenta, las devoluciones que me hicieron, fueron muy importantes para hacer una relectura desde otro lugar también de la investigación, y a la maestría y a los presentes. Bien, bueno, el título ya lo comentó Cecilia. Brevemente comentarles las implicaciones en el estudio. Yo en el 2009 comencé una residencia interdisciplinaria en salud mental en Montes de Oca, y allí tomé mi primer contacto con el campo de la salud mental. Los primeros 2 años de la residencia estuve en el hospital, en un hospital monovalente, y otro año en el hospital general, con lo cual también es un contacto y una inserción con las urgencias, un ámbito que yo desconocía totalmente. Después, otra de las implicaciones y motivaciones es que estuve 10 años en el Hospital Argerich y 5 años en paralelo en el Hospital Bonaparte, también trabajando en urgencias. Y bueno, poder pensar una articulación más a nivel teórico entre trabajo social y salud mental. Respecto del problema de estudio, ubico 3 puntos esenciales. Primero, que el trabajo social es un espacio profesional emergente en urgencias, ya que cuenta en lo que refiere al Hospital General del 2008. Hay una vacancia de conocimiento respecto de la intervención en crisis subjetivas desde el trabajo social, y lo que sucedía a raíz, digamos, de mi experiencia profesional era una brecha discursiva al momento de pensar la cuestión del riesgo entre los profesionales sí y el trabajo social. En virtud de eso, yo quería, en principio, que mi problema de estudio tenga que ver con evaluar cómo los trabajadores sociales participan y piensan en relación al riesgo cierto e inminente, pero me encuentro con este vacío de conocimiento respecto de cómo es el ejercicio profesional allí. De esta manera, el problema de estudio se amplió y tiene estos dos focos. En relación al objetivo general, voy a leer el objetivo general, y los específicos los voy a pasar muy por encima. Caracterizar y analizar el ejercicio profesional, el trabajo social, que se desempeña en guardia, el Hospital General de Cava, desde sus inicios hasta la actualidad, y a la vez conocer el modo en que conciben y participan de las estrategias de intervención ante riesgo cierto e inminente. De los específicos, bueno, ubicar elementos significativos para pensar la historia,
de trabajo social en guardia, las características, las problemáticas más frecuentes, si la ley contribuyó u obstaculizó a algún tipo de aspecto del ejercicio profesional, puntualmente el artículo 20, que es el artículo que plantea el riesgo social inminente y las internaciones involuntarias, digamos también cómo participa y valora, y pensar si la intervención en guardia se diferencia con un hospital que tiene sala y otro de que no lo tiene. Bien, respecto de la metodología, utilicé métodos mixtos, tres, un análisis documental, una encuesta y un grupo de discusión. Esto me permitió hacer una construcción analítica múltiple referencial, perdón, de los problemas de investigación. Es un estudio analítico descriptivo, cual y cuantitativo, tuvo un diseño flexible y el universo fueron trabajadoras sociales exclusivamente de hospitales generales de Cava. Respecto del análisis documental, y brevemente voy a mencionar cada uno, bueno, fue una selección de 32 artículos que van desde el 2008 hasta el 2022. Los criterios de selección era que hayan sido escritos por colegas que hayan estado en ejercicio profesional en un hospital general. Realicé una matriz de datos con 4 dimensiones, hice un análisis individual de cada uno y luego uno general que me permitió generar nuevas líneas de indagación y observar qué cuestiones no se estaban mencionando. En virtud de eso paso a generar una encuesta, tanto con los saberes de mi experiencia personal, la bibliografía en la fase uno. Fue una encuesta anónima dirigida solo a trabajadoras sociales. Fue una muestra aleatoria, tuvo 32 preguntas, múltiples choice, donde las opciones eran únicas, ilimitadas o limitadas. Se produjo la difusión mediante grupos de WhatsApp en el mes de octubre del 2023. Las colegas que respondieron fueron 74, por lo tanto lo considero como una muestra representativa en términos cualitativos, pero no digamos en términos estadísticos. Y respecto de la otra fase, la fase de discusión, ahí es donde pude tomar las significaciones, las valoraciones de las colegas, diferenciándolo en dos grupos. Uno que sea con sala y otro que sea sin sala de salud mental. Esto tuvo una complejidad práctica porque tenía que juntar colegas que no estuvieran preguardia, en la guardia o posguardia. Entonces, bueno, se juntó, digamos, se sumaron bastante, fueron 4 de un grupo y 5 de otro. Y esto lo hice en abril del 2024, ya con una sistematización bastante avanzada de la encuesta y en principio ya estaba la del análisis documental, con lo cual me permitió preguntar sobre aspectos que me parecían relevantes o que por ahí estaban poco indagados. Y bueno, lo que hice fue también una matriz de datos recuperando las dimensiones del análisis documental, donde tomé lo recurrente. Respecto del marco teórico, brevemente, porque ya todos más o menos sabemos, ¿no?, de qué estamos hablando, tomo la perspectiva de la salud mental comunitaria y del trabajo social crítico, más de la línea brasilera. Estos conceptos, como el padecimiento psíquico, pensar las lógicas asilares desinstitucionalizadoras, la interdisciplina, el poder psiquiátrico, me permitió poder romper, digamos, con sentidos tradicionales que se puede pensar la salud mental para, bueno, dar cuenta, estructurar y fundamentar, y diversificar los modos de poder pensar y hacer en salud mental, y ello me dio lugar a mí para poder introducir al trabajo social como una disciplina no tradicional para poder pensar las internaciones. Es decir, estos conceptos y estas perspectivas son rupturas epistémicas y generan polisemias discursivas dentro del campo donde da lugar a una disputa de poder disciplinar, en donde, bueno, estamos hoy acá también discutiendo, ¿no? Si es que el trabajo social, cómo puede, digamos, cómo y puede pensar en cuestiones de internación. Y luego me pareció importante comentarles acerca del marco teórico emergente. Es un marco teórico que refiere a los conceptos que fueron surgiendo en la medida del procesamiento de los datos. Estos conceptos eran algunos ya existentes, como el de urgencia, otros eran más a nivel de una adaptación que me permitió a mí poder reagrupar fenómenos y pensarlos bajo una determinada dinámica, como fue la autonomía relativa, que el trabajo social está trabajado, pero yo le agregué algún tipo de movilidad, digamos,
de dimensiones y otros que fueron una invención o que estaban poco trabajados, como el de crisis subjetiva, el de estrategias de intervención frente al riesgo, las estrategias de resistencia para autonomía profesional y la acción profesional. Solo quiero mencionar respecto de la urgencia, que es un concepto ya existente, eh, lo que observé, que en la construcción de la urgencia suceden tres fuentes interpretativas, ¿sí? La de los médicos, que son los que están valorando desde un plano más biomédico, desde el equipo de salud mental, que además internamente pueden tener diferentes concepciones respecto de lo urgente y la urgencia organizacional que tiene que ver con las organizaciones por fuera de salud que también inciden en la disputa de lo urgente. Para salvar esa distinción, esa tensión, planteo la noción de crisis subjetiva acá. Soy yo. Ok. Bien, como para ir anclando el estudio y un poco a respuesta de algunas de las consultas que me habían hecho los jurados, los hospitales que cuentan con trabajadores sociales son 21 y los generales son 14 en Cava. Eh, las salas de internación actualmente son 6, pero en el momento de que yo realicé el estudio eran 3 en el 2024. Y bueno, los marcos legislativos que estructuran y dan legalidad a la intervención en guardia son los que están acá presentados, la 448, el plan Soriano, lo planteado por el SAME, la Ley de Salud Mental y bueno, la Ley 153 básica de salud de Cava. Y otra de las cuestiones que me parece relevante para ponernos en autos es cómo es el proceso de atención por guardia. Rápidamente y de modo casi esquemático, menciono cuatro instancias. Una primera entrada a la guardia que tiene que ver con una demanda, la necesidad de una pronta atención por el sujeto. Ahí aparece una percepción de malestar, una primera interpretación del problema que tiene que ver con un triage que generalmente se hace desde un perfil biomédico, donde se distingue lo urgente de lo emergente, y luego ahí pasa a una atención cuidadora, curativa, y donde surge la figura del trabajo social del equipo de salud mental. Yo cuando refiero a trabajo social y salud mental, digamos, lo divido por una cuestión más analítica, pero lo pienso juntos. Y bueno, ahí aparece una segunda interpretación del problema que tiene que ver con la objetivación de la crisis subjetiva. El fin es, bueno, además de curar o de cuidar, internar, dar el alta o derivar. Bien, ahora pasamos bien a los resultados del estudio. Eh, la pregunta, ¿no? ¿Quiénes son estas trabajadoras sociales que hoy en la actualidad están ocupando estos puestos? Y esto me baso en la encuesta. La mayoría son mujeres, la totalidad casi. Tiene un rango de edad entre 31 y 60 años. Y el tiempo de trabajo allí, el 40% es de 10 a 15 años, con lo cual lo que observamos es una continuidad laboral y que el ingreso de las colegas se da en la transición entre la 448 y la Ley de Salud Mental, que modifica las condiciones de internación. Y acá aparecen como datos relevantes respecto de lo que decía hoy, la vacancia de conocimiento, la formación, es que la mitad ingresó sin formación previa en urgencias y que la mitad considera que no posee expertise en salud mental, con lo cual esto puede tensionar también la cuestión de la participación en el equipo. Por otro lado, decir que la totalidad tiene formación en residencia. Bien, vamos con el tiempo. Respecto de la trayectoria profesional, poco lo que da cuenta de esto es la historia, una historia pensada y creada en función de la producción escritural, ¿sí? De la fase uno, en donde yo observo mayor producción de conocimiento en el primer periodo, que es 2008-2015, y luego hay una ausencia de escritos que tiene que ver seguramente con la búsqueda que yo he realizado, pero fue exhaustiva, con lo cual bueno, podemos pensar ahí que ese bache entre esos dos periodos tiene que ver con líneas de continuidad. Y en el segundo momento, en el 2022-2024, lo que ubico es una producción de un encuentro que hubo de colegas de guardia y de equipos, perdón,
y la encuesta que produce conocimiento en relación a el trabajo social allí. Respecto de cómo se configuró el campo de acción, lo que ubico es que en el 2008 sucede la mayor incorporación de trabajadoras sociales y de equipos a los hospitales y que había algunos hospitales que tenían psicólogo o psiquiatra y el trabajador social, la trabajadora social se inserta allí. Este primer periodo se caracterizó por conocer, resistir e integrarse a un equipo que, bueno, presentaba muchas resistencias, relataban maltrato de jefes, de compañeros, decían que el puesto lo podría ocupar un cardiólogo, etcétera, digamos, mil cuestiones. Sobre ese terreno pantanoso, más que techo de cristal, fueron construyendo su trabajo allí. Y otra de las cuestiones que surgen interesantes en los escritos tiene que ver con las demandas médicas. La demanda médica, como decía hoy temprano, ¿no? Es como la chispa que enciende la intervención. Y lo que refieren ellas es que esas demandas tenían mucha carga de desconocimiento, de prejuicio, y de supuestos vagos e imprecisos sobre lo que tiene que hacer el trabajo social, el psicólogo o el psiquiatra. Generalmente eran con esas demandas, tenían tendencias, o sea, hacían actuar a las colegas con fines que ellas mencionaban contrapuestos a su perfil ético-político, porque tendían a tener un control de vigilancia, de exclusión, a tener una conducta punitiva, represiva, a ser el profesional que haga las denuncias cuando un niño se va o cuando sucede algo. También lo que comentaban eran que eran demandas a destiempo, por lo tanto, al momento de acudir para poder hacer una intervención allí, la situación ya estaba explotada. Y respecto de eso, lo que aparece también en los escritos es que todas hicieron algún tipo de acción para poder desarticular y deconstruir esas demandas, lo cual yo lo ubico como, y acá aparece un concepto de estos que decía yo que son más míos, digamos, que son creaciones propias de la investigación, aparecen estrategias de resistencia para la autonomía profesional. ¿Sí? Yo agrupo diferentes tipos de respuesta para poder generar un proceso desestigmatizante, ¿sí? Y que permitan construir una legitimidad de su estar en guardia. Y eso podemos también evaluarlo o verlo en que empezaron a tener confianza y criterio los médicos y los jefes y comenzaron a convocar a las trabajadoras sociales para acciones por ahí más del plano de lo indirecto, de lo institucional, preguntarle cosas, pedirle asesoramiento. Bien, pasamos a un segundo, perdón, pasamos al segundo momento. Y rápidamente, como les decía, estamos en un momento post pandemia en donde los equipos de guardia fueron en algunos hospitales corridos de su función esencial, teniendo una lógica más biomédica o teniendo funciones que no tenían que ver con lo curativo, con lo cual eso seguramente tensionó a los equipos a poder pensarse su lugar allí. Y por otro lado, lo que observo es una mayor crítica de las trabajadoras sociales sobre los procesos de intervención en base un poco al devenir histórico. Lo que caracteriza al trabajo social en este periodo, y esto es en función de los resultados de la encuesta, es que todas refieren que lo característico es la toma de decisión interdisciplinaria, ¿sí? Aparece algo acá distinto a lo que parecía en el primer periodo, que yo no lo mencioné, que es que las colegas mencionaban para qué estamos acá, qué podemos hacer, qué nos van a pedir. En este segundo momento ya hay algo más instalado, ¿sí? Porque piensa que lo característico es evaluar riesgo junto a otros, atender crisis subjetivas, ubican esto de los recursos limitados para la atención, lo cual también refuerza una función más del plano del cara a cara, de lo directo, y ubican el tiempo limitado como un tiempo estructurante para las intervenciones, que a veces puede ser favorecedor y a veces no. Y ubican también la diferencia de problemas que pueden aparecer en un día de guardia. Lo que a mí más me llama la atención y me parece súper interesante es que los equipos, o sea, pasa un momento de trabajo social de preguntarse a sí mismo para qué estoy, qué quieren de mí, a ver una pregunta del equipo.
cuál es nuestro rol acá, porque empiezan a ser más demandados para funciones periciales o funciones que no tienen que ver con la clínica, sino con las necesidades de la policía, la fiscalía, etc. Bien, y como otro recorte, ¿sí? Para pensar la actualidad del trabajo social en los espacios de guardia, planteó la noción de autonomía relativa. Como decía hoy, la autonomía relativa es un concepto trabajado en trabajo social que refiere a la capacidad de gobernanza, ¿no? De las acciones, cómo, cuándo, con quién, para qué hago lo que hago. Y en función de eso, yo lo que voy planteando es que tiene dimensiones y expresiones. ¿Por qué? Porque en un mismo día de guardia le pueden pedir al trabajador social una remera por fuera de una intervención o que evalúe una situación de violencia, abuso sexual, etc. En relación a eso, yo pregunto en la encuesta, la mayoría de las colegas dicen que tienen una autonomía alta, pero por otro lado, dicen que aún reciben intervenciones por fuera de su criterio profesional, que en algún momento han hecho gestiones, intervenciones por pedido de las autoridades, que son valoradas en la guardia y que todas han implementado algún tipo de estrategia de resistencia para la autonomía profesional, digamos acá entre paréntesis, no sé si se ve, pero es como la expresión de la autonomía, y que las demandas médicas actualmente se generan por problemática social, lo cual da cuenta de una autonomía relativa en conquista, porque la escucha de los médicos comienza a modelarse, no ya con presunción de qué es lo que puede hacer el trabajo social, sino más vinculado a, bueno, procesos que tienen que ver con sus incumbencias y que la mayoría participa del artículo 20. Bien. Bueno, otro de los resultados tiene que ver con la dimensión operativa instrumental, que también es eje para pensar qué es lo que hace el trabajo social allí. Estos aspectos son propuestas que son conceptos que provienen del trabajo social, pero son una propuesta mía para poder pensar qué es lo que estructura una estrategia de intervención. Respecto de los tipos y la direccionalidad del instrumental que utilizan las colegas, la mayoría refiere implementar la escucha social interdisciplinaria, la entrevista, los informes interdisciplinarios, utilizar la observación, la historia clínica y lo que pretende es conocer los lazos sociales, la percepción del problema y su historia y los factores de protección y de riesgo. Una crítica que hacen muy fuerte, sobre todo en el análisis documental, lo registré, tiene que ver con una crítica al modo en que se atiende a los sujetos. Ubican una estandarización en la atención por sobre lo que ellos proponen, una ética más humanizante. Respecto de los marcos legislativos, pensados como recursos, lo ubican como procesos, eh, perdón, con la posibilidad de los marcos legislativos, perdón, estoy medio apurado, no sé cómo viene el tiempo. Estás bien, ¿eh? ¿Estoy bien? Sí. Ok, entonces vamos a empezar de nuevo. Los marcos legislativos pensados como un recurso para la intervención, ¿sí? Las colegas lo que dicen es que utilizan esos marcos legislativos para pensar los procesos interventivos. ¿A quién le toca qué cosa? ¿No? Algo de referencia a la corresponsabilidad y a las competencias y a lo que hacer frente a una determinada problemática. También lo que plantean es un dilema de la sábana corta ante problemáticas que son muy complejas. Si aplico un determinado marco legislativo, estoy desprotegiendo otro, ¿no? Yo comentaba la situación de una paciente de salud mental, una usuaria, que seguidamente comentaba que había sido violada, entonces ginecología un día decía, bueno, hasta acá podemos ofrecerle el kit, ¿cómo seguimos trabajando? Entonces, bueno, esto de la sábana corta es un problema dilemático que enfrentan los equipos. Respecto de las incumbencias y competencias, la mayoría dice que tiene un saber hacer en violencia de género familiar, en el trabajo con personas en situación de calle, en ASI y maltrato infantil, en personas perdidas indocumentadas. Y bueno, como decía hoy temprano, solo el 60% dice saber sobre salud mental. Respecto de las competencias, la destreza, digamos, profesional, ubican en la mirada social a lo que hacen, a la mejor en lo comunicacional dentro del servicio,
en tener una perspectiva estratégica de las acciones, a ponerle teoría a lo que se hace y a tener una perspectiva integral. Respecto de las funciones profesionales, bueno, se dio varias opciones, como 6, y la mayoría fueron las elegidas, pero la que más salió, digamos, con un número alto es la socioterapéutica y la educación orientación, también la pericial evaluativa. Respecto de las problemáticas, que era uno de los objetivos de la investigación, bueno, yo encontré una divergencia conceptual muy grande respecto de cómo nominar, para lo que para algunas era un problema, para otros era una causa, con lo cual, bueno, hay una dificultad para poder pensar cuáles son, en términos más estrictamente nominales. Y respecto de la definición, que me parece que es interesante, la mayoría lo que ubica es que las problemáticas tienen que ver con una historia de acumulación de malestares, con escaso acceso al sistema de salud y que muchas veces, y esto sale en los grupos de discusión, lo social no está inscrito en los tratamientos de salud mental. Entonces cambia una condición social y la persona tiende a entrar en crisis subjetivas y a acudir a la guardia. Bueno, me parece interesante poder plantear algunas cosas muy rápidas acerca del equipo interdisciplinario y presentarlo así, ¿no? Como en estas 3 fases, porque da cuenta un poco de cierto recorrido de la vivencia de lo que piensan en relación a este dispositivo de intervención que es la interdisciplina. En el análisis documental ubican que funciona como como un dispositivo de apoyo mutuo y de sostén emocional frente al trabajo. Aparece la coexistencia y diversidad de hacer interdisciplina y hay una preocupación muy grande por lo interdisciplinario, cómo se gesta, para qué, con quién hago interdisciplina, etcétera. Respecto de los grupos de discusión, algo que para mí fue un dato hallazgo, tiene que ver con que es un dispositivo formador de residentes. El hospital, que generalmente se organiza de modo fragmentado, tiene a este equipo interdisciplinario que todo el tiempo está comunicado porque permanecen 24 horas allí. Los residentes toman contacto, por lo menos de salud mental, con trabajo social, que esto a veces no es habitual porque la comunicación en el hospital es fragmentada por interconsulta y comienzan a tejerse puentes afectivos y cognitivos entre diferentes que da cuenta de poder empezar a compartir un perfil ético-político cercano, condición para que se pueda emerger la grupalidad y la interdisciplina en una intervención. Y algo que aparece como dato actual es que aún persisten lógicas de inclusión y de exclusión del trabajo social en el equipo de salud mental. En relación a la encuesta, lo que podemos decir es que la mayoría cuenta que se dan metodologías de intervención interdisciplinarias que comparten perspectivas, confianza y acuerdos internos en cómo funcionar, que hay circularidad y respeto por la palabra de cada uno, y acá marco, ¿no? Que hay un 63% que dice eso, o sea que podemos pensar un 40% que no se sienta ni respetado ni tomado en cuenta, y ahí podemos vincularlo con esto de las lógicas de inclusión-exclusión. Bueno, vamos. Riesgo en salud mental, es otra de las partes. Ok, bien. Bien, bueno, vamos a avanzar con la cuestión del riesgo. Bien, en la ley lo que plantea en el artículo 20, más o menos todos ya lo sabemos, no voy a avanzar sobre eso, pero es más que nada como plantear las condiciones en las que tiene que evaluarse una internación involuntaria. Surge el concepto de riesgo en la ley, es un artículo que está orgánicamente integrado a todo el cuerpo de la ley, pero lo que observamos es que cuando se operacionaliza, se autonomiza ese concepto y comienza ante una misma situación a darse una situación dilemática en donde algún equipo piensa que hay riesgo y otro que no. Frente a eso, lo que decimos es que para pensar el riesgo lo tenemos que pensar relacionalmente, porque el artículo 20 es claro, ¿sí? En ese punto tiene un nivel prescriptivo, si hay riesgo o no lo hay, pero también lo que ubicamos es un alto nivel interpretativo de este artículo. En relación a eso, lo que yo propongo es un análisis de los fundamentos sociojurídicos del artículo y un análisis social del concepto de riesgo desde las ciencias de la salud.
Brevemente lo que voy a decir, que me parece importante, es que este artículo viene a romper con la histórica composición, digamos, del poder psiquiátrico y judicial y comienza a tomar poder el equipo de salud, que está basado en experiencias desinstitucionadoras previas eh, y que ubica, ¿no?, la cuestión de riesgo en contraposición de la peligrosidad. El riesgo remite a una idea de situación y la peligrosidad a algo que trae en sí la persona. Y respecto del análisis social de riesgo, yo lo que fui planteando fueron como categorías para que problematizan esta noción. Un poco una de las preguntas de los jurados es, bueno, poder pensar cuáles de esas categorías se asocian con el artículo 20 y podemos pensar, por ejemplo, esto que desde la epidemiología, pensar en términos de riesgo también es delinear patrones y regularidades sobre eventos y también advierten la cuestión de ontologizar el riesgo, es decir, que el riesgo sea tenido en una persona, ¿sí? Y respecto de lo que podemos plantear como una cuestión disímil, es que la epidemiología piensa el riesgo por fuera del sujeto. Tiene que ver con una cuestión poblacional y no específica del riesgo que es lo que está planteando el artículo 20, que lo está singularizado materialmente en un sujeto. Bien, con datos más pragmáticos y atendiendo a esta idea de el alto nivel interpretativo que tiene el artículo, consulta a las trabajadoras sociales en la encuesta y estos son los resultados. La mayoría dice que el riesgo cierto tiene que ver con el riesgo de vida, que lo inminente tiene que ver con tres registros temporales, el pasado, el presente y el futuro próximo. Eh, Se les pregunta si en algún momento es difícil poder llegar a un acuerdo respecto de si hay riesgo y la mayoría, perdón, el 87% dice a veces y el 8% casi siempre, con lo cual tenemos una casi totalidad de que hay instancias en donde es difícil llegar a pensar a estar de acuerdo y diagnosticar riesgo. Se le pregunta, bueno, cuando sucede esto, ¿cuál es el argumento que más, digamos, prevalece? Y todos ubican lo grave, ¿sí? Y respecto de los condicionantes, esto no es surgido de la encuesta, sino de los grupos de discusión. Fueron las colegas comentando diferentes situaciones en las cuales se entorpece, ¿no?, llegar a un acuerdo, y yo lo que hago es sistematizarlo y ubico condicionantes con el sujeto mismo, con el equipo y a veces institucional, que dificultan, ¿no?, a la hora de pensar en riesgo. Y por último, este me parece que es un dato muy interesante, se le pregunta, bueno, ¿cómo entienden al riesgo? Y la opción era el riesgo como algo real y concreto, como interpretativo o material, real concreto, o solo interpretativo, y el 70% dice que es objetivo interpretativo, y luego en segundo lugar que es interpretativo. Con lo cual estamos, con esto estamos acordando en este aspecto del riesgo sobre las apreciaciones profesionales. Bien, y brevemente decir que en la encuesta construyo una secuencia, digamos, de evaluación de riesgo y lo divido en estos 6 aspectos, que son momentos procedimentales, son lógicos, no cronológicos, en donde lo construí así para poder identificar dónde el trabajador social se presentifica, y lo que ubico es que están en todas las instancias, menos en el seguimiento de las indicaciones y en el monitoreo. Y esto puede tener que ver con una distribución interna respecto del trabajo, porque digamos, sabemos que hay una multiplicidad de problemáticas y de demandas, y por ahí por distribución interna, las colegas estén trabajando en otros asuntos y psicólogo psiquiatra en la puesta en acto de las indicaciones y el monitoreo. Pero todas participan de esta estrategia. Respecto de la internación involuntaria en hospital general, el 75% tiene dificultad para internar en su hospital, la mayoría queda internado en guardia y cuando es posible derivar, se deriva el 40% por obra social, solo el 17% puede utilizar la sala de salud mental y respecto de eso ubicamos
por lo trabajado en el grupo de discusión, que muchas veces la sala de salud mental no es un recurso asequible, y esto tiene que ver con que hay un aumento de crisis subjetivas y situaciones de riesgo y una dificultad en generar altas sustentables. Y ahora, como para ir cerrando la presentación, tengo bastante bien de tiempo. Eh, bueno, respecto de las problemáticas que aparecen y cómo las conciben en la guardia, remiten a procesos sociales de vulneración y exclusión, que son variadas y son complejas en su presentación, eh, que también tienen una trayectoria de accesibilidad diversa a las políticas sociales, a los lugares de salud, que las problemáticas en la guardia tienen una resolución coyuntural, pero digamos el efecto negativo de eso es la puerta giratoria, lo que decían en el grupo de discusiones, que muchas veces terminan conociendo a los sujetos porque vuelven a la guardia, debido a que digamos, entre la derivación y la vuelta a la guardia no hubo un acceso a algún tipo de institución. Respecto de los equipos de salud mental, son una metodología instituyente y novedosa para la guardia, incluyen la noción de tiempo subjetivo y de sufrimiento subjetivo, también abren la guardia a nuevas problemáticas, han modelado la escucha de los médicos y funciona como un espacio de protección y sostén emocional. Respecto de la ley colaboró y profundizó y ayudó a incumbencias nuevas en el trabajo social, profundizó también y dio marco a la toma de decisión conjunta. eh, También respecto de lo situacional y de la integralidad, bueno, son valores, digamos, que tienen que ver con el modo de evaluar y promovió la protección jurídica de los sujetos internados. Respecto del riesgo, lo que podemos decir es que es situacional, que es singular en su presentación, pero que en la objetivación hay elementos preexistentes que tienen que ver con la interpretación profesional y con las lógicas institucionales, ¿no? Esto de este paciente o este usuario no es para acá, y cómo eso se tramita, ¿no? En un discurso profesional, se oculta. Respecto de la sala, bueno, no hay camas disponibles. Generalmente se da la derivación a monovalentes y no se registra diferencias en el ejercicio profesional de colegas que hayan trabajado, que tengan una sala en su hospital, de las que no. Y respecto de trabajo social, lo que ubicamos es que en su inserción en el 2008 tuvieron un terreno pantanoso en el cual erigir sus funciones allí, que hubo una readecuación operativa instrumental, que tuvieron que hacer de limitar demandas de intervención y que hoy por hoy tienen funciones novedosas y que las incumbencias y competencias también se gestaron en la interdisciplina. Y como propuesta, pensaba un perfil ético-político en urgencias, que las voy a leer. Un poco esto es producto de todo lo elaborado en la tesis, y que me parece importante como para dar un marco, un horizonte sobre esta pregunta inicial de para qué estamos acá en la guardia o qué podemos hacer, bueno, dar un poco una base, un sustento. Promover el espacio de guardia Promover en el espacio de guardia lógicas de cuidado integral, accesibilidad y protección de derechos. Concebir a los usuarios como sujetos históricos sociales, reproductores de subjetividades de época, que modelan las percepciones sobre las demandas y las necesidades psicosociales en la urgencia. Reconocer a los sujetos la capacidad de ejercicio de sus derechos y representación cuando estos no puedan hacerlo por propios medios. Realizar intervenciones educativas y de orientación hacia los usuarios, familias y trabajadores sobre los determinantes y condicionantes sociales presentes en las problemáticas y sus posibilidades de resolución, potenciar la praxis interdisciplinaria e intersectorial, colectivizar las estrategias de resistencia para la autonomía profesional que hoy hablaba de ellas, y considerar los aportes de la perspectiva de la salud colectiva, la salud mental comunitaria, como elementos fundantes para la intervención social e interdisciplinaria en urgencias. Muchas gracias.
Bueno, muy bien, Ahí estamos. Martín. Y la elección. Si querés tomar nota ahora Sí. si necesitas papelito. Traje todo, traje todo. Muchas gracias. Bueno, damos ahora lugar entonces a las rondas de comentarios, preguntas de las y el jurado sobre la presentación de la tesis, de la tesis sobre defensa. No sé quién quiere empezar. ¿Querés tomar? No, una consulta que tiene que ver con básicamente la elección metodológica y digamos, tiene que ver con esta decisión, digamos, por qué no consideraste la posibilidad de inteligencia solar, digamos, ¿no? Porque vos haces referencia al inicio a partir de 2008, a partir de seguramente los concursos, ¿no? Y, digamos, el ingreso a pero por otro lado, en algún momento, digamos, hay antecedentes de equipos de guardia en lo que sería el Hospital Alvear, por ejemplo, Sí, ¿no? claro. Y esto de la mayoría, digamos, de participantes, digamos, ¿sí? Los que están en el momento actual, digamos, han transitado la residencia, digamos, hubo antecedentes vinculados a, digamos, la residencia, sobre todo en los 90, pensando el espacio de guardia como espacio ocupacional, digamos, Sí. ¿no? Entonces, que, digamos, básicamente, sobre todo con la cuestión de la historia oral, digamos, ¿sí? Contar un poquito por qué esta decisión de... Yo lo que propondría es que cada uno haga todas las preguntas y toma nota y después responde a todas juntas. Muy bien. Eso, pregunta o comentario. Y la segunda pregunta que me interesaba, a ver si a lo mejor lo tenías pensado como para profundizar, que también tiene que ver con esta desvalorización, digamos, subjetiva, digamos, partiendo de la mayoría de la población, una población feminizada, ¿sí? Hace referencia a la valoración que, digamos, a la desvalorización que tienen, ¿sí? Con respecto al conocimiento de salud, digamos, específicamente en salud mental, y por otro lado surge esta cuestión de, digamos, un porcentaje bastante elevado de, digamos, cursos de posgrado, residencias y demás. Entonces, esa contradicción, sí, no sé si no lo pensaste vinculado a la cuestión también de la feminización y la cuestión de género, ¿no? Esta cosa de la desigualdad en términos del sentimiento de valorización. Bueno, yo andaba más o menos por lo mismo que plantea Fernanda. Me parece, bueno, gracias en principio por la presentación, gracias nada, por participar de este espacio y la posibilidad de leerte. Pensaba también en esto, digamos, yo desde mi formación como antropóloga, al escucharte esto de la brecha, me preguntaba qué respuestas ofreces o qué respuestas te planteas respecto de esta como eventual, esta distancia en ese 60% que las mismas trabajadoras responden respecto de su conocimiento acerca del campo de la salud mental, acerca de los saberes específicos del campo de la salud mental. Me parece interesante indagar en esto que planteaba Fernanda, iría la misma línea respecto de cómo explicaríamos como esa distancia, ¿no? Me parece interesante también al leerte indagar un poco en eso. Lo de los métodos mixtos me parece sumamente interesante, también lo mencioné en las devoluciones. También me interesa, me parece que también es muy valioso como los combinaste y también planteaba alguna pregunta en las devoluciones que tienen que ver con, bueno, ¿cuál es la riqueza metodológica de esa combinación? Hacer una valoración específica de la riqueza metodológica de esa combinación. Por ahí me parece que entre las conclusiones puede ser también una potencia para considerar, porque ahí hay mucho trabajo tuyo en esa estrategia así múltiple, que tiene sus límites, por supuesto, me parece que cada una de las líneas que planteas tiene sus límites, los grupos de discusión, tipo la revisión de estudiantes, me parece que cada uno tiene sus límites, pero en ese juego de límites y alcances me parece que hay algo también para incluir dentro de las conclusiones, que es parte de la potencia de tu trabajo también. Y por otro lado también, parte de las sugerencias que yo hacía también tienen que ver con tratar de potenciar la experiencia propia. ¿Qué lugar darle a la experiencia propia? En parte de tu escritura está presente, me parece importante que esté presente, que sea explícito,
Pero cómo eso se conjuga con los métodos mixtos por ahí, para pensar más como reflexiones, ¿no? Eso en principio, dos de las preguntas van muy en línea con lo que planteaba Fernanda, por ahí una reflexión en relación a la experiencia propia. Y por ahí, si pudiera agregar alguna más, alguna referencia a autores que te hayan permitido a vos apoyar tu argumentación, a autores potentes. ¿Sí? Referencias teóricas viste varios conceptuales, pero digo, autores potentes, ¿qué autores te resultaron autores, autoras? ¿No? Entonces, en general, líneas de trabajo. Para seguir pensando, más preguntas para seguir preparando. Okay. Bueno, yo en principio te felicito, es una muy buena tesis, me parece que es una tesis muy importante, porque, bueno, más allá de la cuestión de como tesis formalmente, es precisa, bueno, yo creo que es coherente, hay un buen balance entre cómo está el problema, el diseño y la metodología, es pertinente, las conclusiones son... tiene sentido, porque muchas veces la tesis no pasa eso, en 150 páginas, pero bueno, o sea que me parece que es, como tesis es muy buena. Para mí la gran fortaleza es el problema, porque es un gran problema no solo académico, sino para el trabajo cotidiano, y bueno, es una noción crítica, eh, la cuestión del riesgo, porque es opaca en la ley, es ambigua. Yo no sé si estoy tan de acuerdo, que está bastante clara, digamos, para mí es bastante oscura la definición. Me llama la atención que a veces no se incluya en el análisis del decreto, solamente de la ley. Yo lo había puesto porque nada que ver, digamos, igual es dice el decreto que lo define, y decir, bueno, esto es muy difícil de hacer una guardia. Por eso yo sugería por ahí si se puede incorporar no solamente el articulado de la ley, sino también el decreto, que para mí, si fuera posible, estaría bárbaro hacerlo, pero es muy difícil. Eh, Me parece que la tesis aporta no solamente a decir que es muy difícil saber qué es el riesgo, para mí ahí profundizar un poco más incluso la diferencia entre riesgo en epidemiología y en salud mental falta. Digo, falta, digamos, la tesis ya dije que es buenísima. Falta, digamos, a futuro y no en la tesis, sino para los trabajadores de salud mental. Porque, digamos, digamos, seguimos utilizando la idea del riesgo, bueno, está en la ley, lo utilizamos porque nos gusta, pero, digamos, algo que no es posible. Entonces, es un punto de partida muy complicado. Me parece que la tesis, los resultados, las conclusiones a las cuales llegás, aportan pistas, bueno, digamos, las entrevistadas, digamos, plantean, digamos, cómo lo piensan. O sea que es muy importante sistematizar eso, como una hoja de ruta, bueno, qué es lo que están pensando las trabajadores sociales en las guardias respecto de qué es lo que hacen con el riesgo. Un paso más sería, bueno, a ver qué se puede hacer con eso, si se puede hacer algún material de discusión, si se puede hacer con el mismo grupo de personas alguna devolución para ver en qué medida se sienten representadas en esto y en qué medida lo que vos analizás y concluís le puede servir a ellas para algo de la guardia o para algo de su trabajo, digamos, de las personas que siguen trabajando ahí. Esto me parecería que es una continuidad como parte de la tesis, digamos, Sí. ¿no? Eso estaría bueno. Eh, bueno, me parece que hay todavía cosas para definir en esta bisagra entre riesgo como probabilidad y riesgo en salud mental. Eh, Me parece que ayuda a la tesis a avanzar un poco, me parece que hay cosas por definir y me parece que hablar con las personas, un poco lo que decía, de qué es lo que surgió, puede aportar algunas pistas para avanzar en eso. Me quedo preocupado, bueno, realmente, por mi tránsito en los hospitales, creo que la tesis refleja, digamos, lo que pasa en los hospitales. Me parece que, en mi caso, digamos, me permitió decir, bueno, ven, tengo razón, que vean las recorridas permanentes, es un buen un testimonio de lo que uno ve. O sea, que me parece que como recurso, de hecho, pensé, digamos, en pedir autorización, se puede, porque me parece que es un material, me imagino que lo vas a sistematizar, publicar, que llega a los servicios de salud como algo que permita, digamos, tener como material de consulta.
Bueno, en ese sentido, ya termino, me parece es problemática las conclusiones a las cuales llegamos. Porque uno dice, bueno, está bien. Uno dice, para que se cumpla la ley, bueno, para que cerrar el monovalente, abrir el hospital general de la Internación, casa de salud mental. Bueno, ahora tenemos 7, 6, no sé cuántos son, que llega al 6. 6, bueno, ahora tenemos 6, tenemos equipo en todos los hospitales generales. Pero, sin embargo, la gente lo que dice es que sigue siendo monovalente y que no sirve. ¿Qué onda? Entonces, digamos, hay algo que no se termina de resolver. También el circuito. No sé, no es sobre el circuito, porque evidentemente, digamos, los circuitos están los recursos, están los circuitos, pero hay algo que sigue fagocitándose el circuito. Queda bien, digamos, no es algo que tiene que saltar la tesis. La tesis, digamos, hace un reflejo de lo que se percibe y creo que es consistente con lo que yo veo. Se dice. Me quedo preocupado por esto, por constatar que, evidentemente, sigue pasando lo que uno ve, que bueno, digamos, se sigue, digamos, no hay articulación entre la guardia del hospital y el servicio voluntario, por más que sepamos. Es una locura, pero bueno. Bueno, en síntesis, me parece que es una muy buena Bueno, tesis. gracias. Perdona, No, está bien. me parece que Voy a tratar de ir respondiendo y creo que algunas de las digamos, están apuntando un poco a lo metodológico respecto de lo que vos planteabas sobre la perspectiva de género. Yo abordo cuestiones vinculadas a lo que dice Stella Grassi en 1985 respecto de las trabajadoras sociales, ¿no? Con esta cuestión feminizada de que representan lo privado y digamos, una madre que puede encargarse de una multiplicidad de tareas que nadie quiere hacer. Yo trabajo esa cuestión. Creo que desde ahí lo puedo responder. Eh, Después, respecto de lo metodológico, bueno, comenzar, digamos, con el análisis documental me parecía eh, una aproximación al campo, poder también ver los debates que se estaban dando en ese periodo, eh, y poder también como observar qué líneas se estaban trabajando. Eh, Fue también una decisión pensar en los grupos de discusión. Los grupos de discusión creo que también tuvieron que ver la elección con una cuestión de tiempo, porque llevó mucho el trabajo del análisis documental, llevó mucho tiempo pensar la encuesta, armar las preguntas. Eh, Como les decía, bueno, lo de la estrategia de intervención de riesgo. No hay, digamos, como un material que nos dé cuenta de, bueno, instancias, o sea, un trabajo elaborativo previo que llevó muchas idas y vueltas, mucha selección en los criterios. Yo no había hecho un trabajo anterior de trabajo cuantitativo, con lo cual también fue eso un aprendizaje. En el medio, digamos, yo cambio de trabajo también, me readapto en mis condiciones personales a un nuevo entorno, con lo cual habíamos pensado en hacer entrevistas, pero fue más que nada una cuestión temporal y un hasta acá, ¿no? Fue más que nada eso. Respecto de la brecha que plantean, eh, yo por eso traigo lo de crisis subjetiva. Pienso que el concepto crisis subjetiva que acuñé, digamos, en base un poco a las lecturas, y acá podemos pensar como autores potentes a Galende, a Rotelli, podemos pensar, eh, bueno, yo utilicé una autora española de enfermería que habla acerca del sufrimiento y de la posición de los profesionales en la escucha de ese sufrimiento. Bueno, acuñé esta noción de crisis subjetiva como una habitación en donde podamos entrar todos los integrantes del equipo de salud y no que no se genere una juxtaposición de sentidos con esto de urgencia objetiva, urgencia subjetiva, desde donde lo decís, ¿no? Y el trabajo social no pudiendo decir ahí. Me parece que eso es una propuesta. Eh, Ana, creo que vos me estás preguntando en términos más de reflexividad, ¿no? Cómo ponerme yo ahí en mi experiencia. Sí, Algo de eso, sí, algo de sí. eso.
Digo, Bueno, la encuesta creo que claro, por ahí te hace falta. Me parece sí, que tu voz estaba permanentemente dialogando tus experiencias previas con sí. los resultados. Entonces, sí, está bueno. No lo Ujú. digo como algo que resta, No, al no, no, contrario, no. suma. Lo que pasa es que, bueno, por ahí en la presentación eso no lo explicité y tal vez en el escrito tampoco, pero por ejemplo, en la pregunta sobre qué es lo cierto, y yo acuerdo que es oscuro porque trabajé 10 años en esto. Bueno, las opciones fueron lo abrupto, el riesgo de vida, lo crónico. Es todo junto a veces y es sobre una que uno va decidiendo y yo tomé como una decisión que eso sea una opción única, como para poder despejar. Y también por otro lado decir, que esto no lo dije en el inicio, pero bueno, la categoría de riesgo es una construcción interdisciplinaria. Esta propuesta es para poder eh, hacer ver y visualizar el trabajo social dentro de un equipo. Eh, por lo tanto, es parcial este recorte que yo hago de un problema que es mucho más complejo. Y engancho lo complejo con un poco lo que trae la epidemiología. Este análisis que yo hago entre los fundamentos sociojurídicos de un análisis social del riesgo es medio una chapa también, ¿no? Porque es un producto después de haber tenido todos los datos eh, comienzo a pensar, bueno, ¿cómo puedo comprender el riesgo desde las ciencias sociales? Porque en algún punto, cuando estudiamos problemáticas, situaciones que son de riesgo, están basados en una construcción sobre la enfermedad epidemiológica o sociológica, donde, digamos, hay una noción de variables que se cruzan, ¿no? Me parece que es algo más epistemológico esta discusión. Bueno, quise meterme por ahí entendiendo de que, bueno, es una discusión para seguirla dando. Fue una aproximación. Y respecto a eso, bueno, eh, hay autores de la epidemiología que me ayudaron también a poder pensar y a poder pensar que hablar de riesgo no es algo sencillo, que es un concepto indisciplinado, que hay mucha confusión en el campo. Eh, y bueno, digamos, como para seguirlo debatiendo, no lo planteo como una noción cerrada. Y no me acuerdo qué más. Una cosa que quería, en relación a esto último, me parece que sí, como hay una confusión del campo, o sea, digamos que esto no abona la discusión. En el sentido, bueno, yo tomo para esto la epidemiología, como esto que está diciendo ahora, pero claramente sabemos que no se trata de tal otra cosa, digamos, ¿no? Ujú. Y lo que sí me quedé con una cosa que no dije en relación a esto de cómo pensar la internación, una frase que me había llamado la atención, esto de la detención arbitraria, digamos. Ah, sí, sí, Esta sí. me resonó porque, digamos, me parece a mí, digamos, para sacarle valor a esta cuestión política del riesgo, un equipo profesional lo que hace es decidir, con las mejores herramientas que tiene, lo más objetivas posible, con una es una interpretación, Sí, bueno, una cuestión técnica, que sí. sí, yo, Entonces, ¿sabes digamos, es qué me una pasó con privación eso? legítima de la libertad, Ujú. que no tiene nada que ver con una, digamos, digo, incluso Sí, para sí, sí, sacarle en eso peso estamos a de lo que es acuerdo. un equipo lo que hace es tomar una decisión, y en todo caso, bueno, Yo creo que si uno también toma lo el vamos censo de a salud mental y ubica la cantidad de personas, ahora no tengo el número, que están internadas por riesgo durante 2 o 3 años, también me parece ahí, yo pondría en tensión si acaso no hay algo medio arbitrario o hay un uso inflado del riesgo para que la persona se quede porque no se pueden o no se dan, no, no, el tema de ¿no? Digo, la cuestión de la detención, ujú. porque no es una detención, No, digamos. no, 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 pero eso me ha quedado pues. no, no, sí, yo lo puse con fines en salud, pero no es una detención. Bueno, no sé si respondí todo Eh, no, a mí también me pareció sumamente interesante, porque yo me avancé con las preguntas. Decimos una valoración Sí, sí. general. Digo, me pareció sumamente interesante. Me quedé pensando también como una cuestión de a lo mejor facilitar, digamos, estas interpretaciones, estas lecturas, digamos, vamos a hacer referencia al tema de los recursos, ¿no? Y esta cuestión de toda la mediación, digo, ¿por qué no pensar el tema de dispositivos como parte de la política de salud? Como parte de entonces, de ahí también, digamos, se puede problematizar lo que es la decisión de una internación voluntaria, digamos, ¿no? Como que un recurso a lo mejor analítico, Sí, ¿sí? Y por ejemplo, eso también vos haces referencia, digamos, a la cuestión de ejercicio profesional y también, digamos, hay algunas
bibliografías, digamos, ¿sí? Que no está también Gustavo Parra y compañía, estoy pensando en el texto de Moretti, Y Basta, Yo lo trabajé. que bueno, que hace referencia al tema de los condicionantes, los atravesamientos que hacen la política, ¿no? Digamos, en términos de facilitador. Desde ahí. Me parece muy interesante. Bueno, yo diría también mi comentario también en valoración general. A mí me pareció sumamente interesante la tesis. Me parece que fundamentalmente el hilo vertebrador tiene que ver con problematizar el trabajo social en distintos momentos. Entonces, esa mirada histórica del trabajo social en posición y en situación me parece que es el mayor valor que tiene la tesis. Destacaba antes lo metodológico, pero en realidad el metodológico no tiene peso respecto de esto que estamos diciendo, visibilizar el trabajo social, visibilizar la mirada del trabajo social, el compromiso estrecho con la cuestión social y con ofrecer una mirada distinta respecto de otros campos y documentos, y esa apuesta permanente a pensar y repensarse en la práctica. Digo, en esa línea me parece que ustedes la aportan, así que por ahí pasa mi valoración desde el conocimiento del funcionamiento de las guardias, del trabajo de campo antropológico, si quieres, ¿no? Desde el punto de vista de la intervención, digamos, de la participación profesional desde el ángulo desde adentro de los equipos, sino más desde afuera, pero desde esa mirada me parece que significa un aporte. Así que está bueno. Gracias. Bueno, siempre le damos lugar al director de CEFI para que al final de los intercambios también dé su apreciación sobre el acompañamiento que ha significado esta tesis. Bueno, brevemente algunos comentarios. Quería destacar por un lado, bueno, el innovador de la temática, porque quizás quienes están por fuera del trabajo social no conocen, pero esta presencia del trabajador social en guardia es producto del siglo XXI, digamos, no tenemos tradición de guardia, han surgido las guardias en salud como las guardias en niñez, que son producto de las modificaciones legislativas que se fueron dando en la primera década del siglo XXI. Entonces Martín toma este tema como un tema realmente de vacancia, por eso, y en consonancia con lo que decía Ana, estaba él presente con su ejercicio profesional, y permanentemente había que decirlo, bueno, pero esto, ¿cómo lo expresas? ¿De dónde lo estás diciendo? No estás hablando de dónde lo sacás, porque había muchas conclusiones, por eso también creo que era un tema muy complejo metodológicamente, pero que buscó darle más sustento, porque si no era como que hablaba su experiencia por lo que había vivido, por lo que había pasado, por lo que atravesé. Y también una complejidad en cuanto a estos dos grandes temas, ¿no? Que en algún momento yo dije, bueno, son claro, son dos temas, es muy ambicioso, pero bueno, él quiso seguir adelante, creo que fue muy sistemático, insistente, ansioso, pero también hay que reconocer que fue muy sistemático en el análisis, en el abordaje, en las correcciones, en revisar. Decía, los 50 fueron vinieron varias veces, las pruebas pilotos volvieron a revisarse y las decisiones que se tomaron. Así que creo que es un trabajo que aporta al campo de la salud mental, que aporta al campo del trabajo social y que es de relevancia y significativo. Gracias. Bueno, yo también voy a decir algo, que siempre me guardo para al final algún comentario. No, también decir que desde el espacio en que nosotros acompañamos a Martín, que fue el taller de tesis en el comienzo, y después los espacios durante los años que siguieron, que fue el espacio de acompañamiento a los tesistas, hemos visto, por un lado, la verdad es que Martín desde el principio este tema lo abrazó, y lo sostuvo, incluso a veces a capa y espada, cuando también queríamos recortar, encuadrar, etc. Y me pareció interesante lo que decía Gustavo de, digamos, que muchos de los resultados que tienen, que ponen esta tesis, los tenía como al principio de su abordaje al trabajo por la propia experiencia. Entonces fue un trabajo muy arduo de él consigo mismo, de construcción y de validación de esas conclusiones, ¿no? Con lo cual
Me parece que es importante eso como un aprendizaje. Cuando él dice aprendí a analizar datos cuantitativos, nosotros siempre decimos la tesis no está fuera de la maestría, no está fuera de la cursada, es parte del aprendizaje de la maestría. Y sin duda creo que la tesis para él, como para tantos otros, ha significado como, bueno, algo que termina de cerrar un aprendizaje y de integrar un montón de conocimientos a lo largo de los 2 años de cursada, a veces son como muy profusos, ¿no? Así que nada, felicitar ese trabajo, además de ir publicando en eventos, en congresos, en jornadas, ir tratando de sistematizar de a poco lo que iba haciendo como avances. Así que, bueno, valoro mucho ese tiempo de trabajo sistemático que había hecho. Gracias. Bueno, y lo que sigue ahora entonces, lo único que tenemos que hacer es cortar el Cortamos Zoom. el Zoom. Lo que Son sigue ahora jurados. es, pero antes que cortes, que quiero decir una cosa más sobre los jurados y que siempre también es un momento también, además de para felicitar al tesista, para agradecer al director que viene teniendo estas últimas semanas le han tocado las defensas de varios tesistas. Pero además a los jurados, bueno, y a las juradas, al jurado y a las juradas que han, bueno, puesto mucho tiempo de sí, primero porque la tesis de Martín era voluminosa, pero además porque siempre digo, volver a decir lo que todo el mundo sabe, pero a veces el que escucha después la defensa, que nosotros lo que hacemos en este momento no es reproducirla porque no tenemos la suficiente conectividad, pero sí la bajamos en nuestro YouTube de la maestría para futuros tesistas y para quien la quiera escuchar. Que bueno, que el trabajo de lo que somos, aparte del ámbito académico, es un trabajo ad honorem en este punto y que bueno, seguir sosteniendo que parte de la calidad de nuestra universidad pública tiene que ver también con el aporte de todas nuestras obras y nuestro ingenio para poder seguir sosteniendo espacios de aprendizaje como estos, así que agradecerles a los jurados y a Leandro, nuestro docente, investigador de la casa. Entonces ahora lo que sigue es que bueno, que los jurados deliberan, después de tomar un cafecito, les avisamos después cuando pueden acercarse, vamos a hacer la lectura del dictamen académico. Sí, llegamos. Y sí, porque no tenemos aula. Voy a cortar esto así ya. Así que, bueno, ¿Acá? ¿Por cualquier cosa? Sí. ¿La quieren cambiar? Corto.